Era puerta esa. Mira. Abre paso. Viva o rei en Jacme d'Aragón! Viva! In Domine Dei, nos, lo bisbe Aspargue, del llinatge dels Abarques, vui, episcopus Pompaelo, dic que vos sereu lo rei d'Aragó encara comte de Barcelona. Per la gràcia de Déu, nostre Senyor, per aquest motiu us presento davant d'aquestes corts, ací reunides, on sos principals senyors, bisbes, abats i representants amb les ciutats del vostre regne, sereu jurat per ells per després proseguir la vostra educació amb els nostres germans en la fe de Déu de l'ordre del Temple. Encomanat aquesta tasca a lo mestre de l'ordre a Catalunya i Aragó e comandador de Montsó, lo senyor Guillem de Montrodó, encara fill de lo senyor de la vila d'Osona, també ací representada. Déu nostre Senyor està del vostre costat, tal com ha demostrat sobradament amb el miraculós fet de la vostra salvació quan vareu estat agredit sense malferida alguna amb una enorme pera. No podeu ser d'una altra manera perquè vos sou a la crida a defensar la fe de Crist, encara encapçalar en una croada contra els infidels i contra els enemics de la nostra fe. Vos, que veniu del llinatge dels Aragó, encara de lo rei David, la divina providència ha posta en vos los seus ulls i en ses vostres mans l'espasa per comandar les grans conquestes del nostre regne terrenal i portant la fe de Crist encara en l'esperit. Vos sou cridats també per Déu per defensar els privilegis, franqueses i furs donats i manats pels vostres antecessors passats. Et ací també lo vostre parent, cosí, don Ramon Berenguer de Provença, que vos serà fidel amic i company en la vostra estada a Montsó, i, així,
lo han encomanat e així se farà. In Domine Dei, en lo dia del Senyor d'avui, de 1214, per mandat de sa santitat innocència e de los homes d'honor així representats a aquestes corts en la ciutat de Lleida. Et Spiritus Sancti. Amén. Jacobus I, Dei gratia rex aragonensis, conte barcelonensis, et Pallars, et Gerunda, Osona, Cerdanya, Vallespir, Conflet, Sobrearbe, et Ribagorça, Dominus Mons Pensolanum, Raimundus Berenguer Quintus. ¿Dónde está? Conte de Provença, Dominus Folscaquier, Guillem de Montrodon, Magistrato, Custos Casteris, et 12 Reis. Asparag de la Barca, Episcopus Pamplonensis, Pero Aonés, Nobilis Aragonensis, Dominus Sobrearbe, Bolea y Loarre, Guillem Quartus de Cervera, Dominus Juneda e Castelldans, Eisiment Cornell, Nobilis Aragonensis, Dominus Ribagorçae. ¡Viva el rey! ¡Viva! Dignitates, Eisiment de Foces, Nobilis Rex, Eisiment de Foces, Nobilis Rex, Guillem de Cardona, Vizconte de Cardona. Pues y genuflexiona. Raimundus de Plagamans, Bodler Minor Palatio. Pasa. Bueno, intento, yo voy a perder ya. Fa luen de tiempo. O mío rey, pero va a luchar contra los infieles. Tos clamo ahora, aragoneses et catalans, para luchar igual que va a hacer él. ¡Viva el rey Jacme! ¡Viva! Ximeno Cornell. ¡Viva el rey! Guillem de Cardona. ¡El rey con nosotros! Y ahora todos con nosotros, aragonesos y catalans. Todos con yo. ¡Viva el rey de Aragón! ¡Viva! ¡Viva el rey de Aragón! ¡Viva! Civitatis César Augustae. Civitatis Osca. Civitatis Catalans. ¿Qué ciudad eres? Están de los
Cristiana. Sí, sí, sí. El centro de teletransportar. Nadie sale en la foto. Esto que han podido ver aquí es una pequeña recreación. En el año 1214, el niño rey Jaime, el niño rey Jaume, está preso en Carcassonne. Hay una delegación de aragoneses y catalanes que lo van a buscar por mediación del Papa Honorio, encabezada por el nuncio apostólico que tenemos aquí, que es Pietro di Benevento. Él será, de algún modo, el que encabezará el mandato del Papa para que el rey sea devuelto, porque Simón de Montfort lo mantiene preso como prenda, tal como había llegado en pacto con su padre, con Pedro el Católico. Esa delegación que va a buscar al rey estará compuesta por el maestre de Aragón y Cataluña, el maestre templario, que es Guillén de Monrodón. También estará compuesto por un noble muy influyente, un noble catalán, que será Guillén IV de Cervera. Y también estará incluido el obispo de Pamplona, que luego sería arzobispo de Tarragona, Aspárez de la Barca. Y luego un noble aragonés, un noble que será muy controvertido en la primera mitad del siglo XIII, porque pasará de ser el primer valedor del rey, pero aonés, que interpreto yo, pasará a cuando el rey tenga 18 años llegar a las manos contra él, que incluso se llegan a pelear, los separan otros nobles. Esto es verídico, esto lo cuenta en la crónica Jaime, y los llegan a separar y luego le dan muerte por haberse enfrentado al rey. Pero parece ser que incluso le llegó a golpear y lo tumbó al rey, ¿no? Que el rey era alto, era grande, pero era joven. Esos cuatro fueron de alguna manera los que encabezaron la expedición que trajo de nuevo al rey Jaime con él. Aquí faltarían muchos nobles, hay otros también como Jimeno Cornel, como Jimeno de Foces, Guillén de Cardona, muchos otros nobles que también le apoyaron, pero muchos otros que no lo hicieron. Su tío Sancho, que luego a la postre sería regente, este señor en un principio intentó hacerse él con el poder, pero luego encabezó la regencia. Incluso su tío, Fernán, que era el abad de Montearagón, también estuvo en contra de que el niño rey básicamente reinara. Estuvo en contra no porque fuera pequeño, sino porque era muy manipulable por otras facciones nobiliarias que estaban de alguna manera enfrentados. En fin, esta es una pequeña reconstrucción de cómo debió ser la llegada, porque la llegada fue aquí, en el Palau del Rey, y luego esa comitiva viajó a Monzón para dejar al niño rey en manos de los templarios, probablemente para que lo protegieran, porque no eran pocos los que querían acabar con su vida, ¿no? Ahora sí que nos gustaría que nos acompañaran, porque seguimos con la comitiva. Ahora nos vamos al castillo de Gardeny, donde queremos hacer un poquito de acción. Queremos explicarle cómo era la orden del Temple en batalla y cómo actuaba, tanto infantería como caballería, y bueno, pues de alguna manera cortar las calles de Lérida a caballo, que yo creo que es magnífico, ¿verdad? En fin, les invito a que nos acompañen. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias.
has preparado aquí, pues me gustaría hacer una pequeña explicación con extensión. Bueno, qué mejor que hacer esta actividad aquí, ¿verdad? En el castillo de Gardein, castillo convento templario, típico además de la Orden del Temple, con dos recintos, aunque no estaban muy bien diferenciados. En otros castillos estaban todavía mejor diferenciados, como el de Miravet o el de Monzón, que ha cambiado completamente la fisonomía. Tenía un recinto yusero, un recinto inferior, en el que de alguna manera se guardaban estaban los almacenes, el trigo, etcétera, etcétera. Había generalmente también un aljibe, y luego el recinto soberano, donde estaban el resto de edificios fundamentales para el día a día de los hermanos templarios. Los templarios fueron realmente como cualquier otra orden militar. Sí que es cierto que fueron la primera orden militar como tal. Fueron creados básicamente como el brazo armado del Papa, y para ello fueron creados. Hay que tener en cuenta que en la Edad Media los ejércitos no eran regulares, como sucede ahora. En la Edad Media, cuando el rey iba a la guerra, llamaba a sus vasallos, que eran la alta nobleza, y estos a su vez a los suyos, de manera que se podían congregar en el campo de batalla una serie de ejércitos que muchos de ellos no se habían visto nunca, que no tenían las mismas enseñas y que no habían entrenado nunca, de manera que la infantería tenía que combatir hombro a hombro con otros infantes que no habían entrenado antes, ¿no? Esto de alguna manera lo rompió dentro de, entre comillas, la Orden del Temple, que era un ejército entrenado, alimentado y dispuesto para combatir en batalla de una manera estricta y de una manera cohesionada. Ahí llega la orden. Bueno, la Orden del Temple se componía de varios rangos. Primero de todo estaban los más numerosos, que eran los sargentos, que son los que visten de negro. Los sargentos en realidad llevaban la cruz patada adelante y también detrás para que no se les confundiera con otras órdenes en batalla. Eran la infantería. Ahora bien, estaban al mismo nivel que los caballeros, que eran los que vestían de blanco. En realidad fueron los primeros, pero cuando comenzó a expandirse la orden por toda Europa, pues el número de frares aumentó de manera considerable y otros rangos también aparecieron. Y luego, hoy no tenemos aquí ese tipo de rango, pero sí que me gustaría hacer hincapié en uno que para mí es el más importante de la orden, que eran los capellanes. Los capellanes solía haber uno o dos por congregación y se encargaban de hacer todo lo que es el oficio litúrgico. Tengan ustedes en cuenta una cosa, los templarios no eran monjes guerreros, eran laicos religiosos, es decir, laicos militarizados que hacían votos, en concreto 3, pero no eran ni diáconos ni presbíteros, no podían consagrar, no podían dar la comunión. Entonces para eso tenían que haber en la orden miembros que sí fueran diáconos o presbíteros, y eso eran los capellanes, que también sabían leer y escribir, porque los templarios probablemente no todos sabían leer y escribir porque procedían de la baja nobleza. Bueno, dicho lo cual, ¿tenemos algún escudo? ¿Tendremos? Ese. El aguanta. Yo lo que mande Pase la caballería. en la parte alta, ahí en la zona de la muralla. Por favor, abre paso. Abre paso, por favor. Suban arriba, por favor, que lo verán mejor. Por aquí, por favor. Dígalo con la corteza. Bueno, la caballería en los siglos XII y XIII terminó de perfilar algo que había surgido ya a finales del XI, que es convertirse en la fuerza de choque de la Edad Media. Hay que tener en cuenta que el caballero era el tanque medieval, pero el caballo no iba acorazado en el siglo XI, y a partir del siglo XII se comenzó a poner no solo gualdrapas, sino también a colocar cotas de malla encima del animal. Los animales eran auténticas máquinas de guerra, como los nuestros. Estaban entrenados para morder y para dar coces. De hecho, los caballeros solían tener las espuelas como las que pueden ver aquí, afiladas para hacer daño al caballo. El caballo llegaba realmente enfadado a la batalla, interesaba que llegara completamente enfadado. El caballero en el siglo XI utilizaba la caballería de una manera más ligera, hasta que de algún modo se fue haciendo más pesada. En principio, la lanza se cogía de esta manera, tal como la estamos viendo, y se utilizaban maniobras envolventes como la que van a poder ver ahora,
mirad, está utilizando la lanza sin la punta porque el escudo... A medida de seguridad. No lo puedes tocar. Además es pequeñito el escudo. Quizás el escudo más grande. Como digo, en realidad al principio se cogía la lanza de esta manera y la lanza se podía lanzar o no, y luego el caballero sacaba la espada. Luego la lanza comenzó a bajar de lado, cogiéndose de esta manera así, como podemos ver ahora, utilizando ya la fuerza del brazo, hasta terminar, sobre todo a finales del siglo XI y ya en el siglo XII, a utilizar como se denomina la lanza en ristre, que es colocada en la axila a intentar ensaltar a la infantería. La infantería tenía, en este caso los sargentos, la infantería tenía la responsabilidad de no solo detener a la caballería, sino descabalgarla, lo cual era realmente complicado. Tengan en cuenta que la caballería se ataba a la silla, porque si conseguían derribar el caballo y este no moría, el caballo volvía a levantarse y con él el jinete. Siempre se ataban, se pinchaban a la silla. Además, en batalla, la caballería siempre iba 1 a 5 con la infantería, de modo que realmente un caballero a pie, por muy bien acorazado que fuera, era carne de cañón porque siempre iba a encontrar más enemigos abajo. De modo que la caballería tenía que atravesar la infantería, dejar cuantas más bajas posibles y luego reorganizar grupas para volver a cargar. Si se quedaba varado me refiero al que conseguían parar el caballo, ahí realmente era bastante complicado para el caballero porque con la espada tenía que hacerse de algún modo paso para poder salir. Tengan en cuenta que las primeras partes del caballo que se protegieron fueron lo que es el petral y el cuello del animal. ¿Por qué? Pues porque todos los lanzazos iban al cuello para intentar derribarlo y matarlo. ¡Cargad! ¡Deus global! ¿Cargo yo? Dale. Más atrás. Más atrás. Estaba aquí. Imaginen ustedes también que un caballo completamente acorazado era bastante imponente cuando te cargaban desde abajo. Si a esto le sumamos 800 caballeros o 1000 caballeros, realmente el suelo tiembla, ¿no? Ahí radicaba la importancia y la fuerza de la caballería. El caballero, tenía la lanza como primera arma que le interesaba perderla porque eso implicaba que había ensartado a alguien. De hecho, hasta el siglo XIII, las lanzas llevaban una protuberancia delante que se llamaba cruceta para que si se metía en el cuerpo del enemigo luego no se pudiese tocar más cruceta. Pero, una vez eso era, el caballero era la espada. Tenía que saber manejarla abajo y arriba del animal.